con el que hemos tenido mucha relación, es uno de los que nos apoya más en CryptoPlaza. Creo que muchas veces en nuestro ecosistema, cuando hablamos generalmente de gente que tiene experiencia, descubrimos gente que quizá aquí se conoce poco, pero que internacionalmente realmente es gente muy, muy conocida y que sale por ahí luego y todo el mundo le conoce. Porque, bueno, esto de las blockchains al final, como bien dice Freddy, hay gente que tiene que estar construyendo los bloques. Y Dragon Stake es una de los proyectos que ha estado en casi, bueno, diría que una gran parte de las grandes blockchains desde el Génesis, desde el bloque Génesis. Con lo cual tenemos aquí uno de los proyectos que realmente está debajo de los que están construyendo estos bloques. Entonces, ahora justo veníamos un poquito a ver qué nos quería contar Freddy y nos va a contar temas de DVT que me parece tremendamente interesante, lo introducían antes Luca. Y que es una oportunidad también, además ahora en concreto. Entonces, bueno, yo creo que es interesante entenderlo porque creo que esto es la base. Al final, yo muchas veces, cuando hablo con Freddy, me interesa sobre todo entender por qué él es la base de la descentralización. Él está en la cocina un poco, o en lo que son las máquinas de vapor ahí, de todo lo que se hace. Con lo cual, entender bien lo que hay debajo es realmente importante. Con lo cual, muchas gracias, Freddy, por todo tu apoyo. Y si queréis saber de staking, yo creo que lo tenéis muy fácil porque lo tenéis en comunidad, una de las mejores personas en staking. ¿Se me oye aquí? ¿Se me oye aquí, equipo? ¿Sí? Vale. ¿Y hay presentación? Sí, ¿no? Bueno, la charla, en principio, en el programa pone Liquid Staking y la era DVT. Básicamente, me voy a centrar en lo que es el DVT, ¿vale? DVT, Distributed Validator Technology, tecnología distribuida de validación o de validadores. Porque el liquid staking no es que esté asociado unívocamente a eso, sino que el liquid staking ya existía, no ha surgido con el DVT, sino que el DVT es una tecnología nueva, el liquid staking ya teníamos, lo que viene a aportar ahora DVT es lo que vengo a contar, ¿no? Entonces, bueno, eso, como decía Jesús, quien no me conozca, yo soy un tío de pantalla negra y letritas pequeñitas, así, como viendo la Matrix, y no me prodigo mucho, no salgo de la cueva, como dice Neko, no salgo de mi cueva, pero bueno, tuve la suerte de estar ahí en los primeros momentos. Hay mucha gente que no sabe que llevo con nodos de red desde antes de que existiera Internet. O sea, antes de que existiera Internet ya había otras redes, por ejemplo, Fidonet, que funcionaban de otra manera y tal, pues. Entonces, que esto de dedicarme al staking y a blockchain pues ha sido como muy natural, ¿no? Son redes más, unas redes que funcionan de otra forma, pero son redes, y las redes a mí me apasionan, y sobre todo cuando a través de las redes luego te encuentras con la gente, y a mí lo que me gustaba de chico era eso, teníamos el proto-internet anterior, pero a mí lo que me gustaba era que todos los viernes quedábamos y hablábamos de las partiditas que nos habíamos echado en esa red que era una fricada. En fin, ya os he contado un poquito de mí. En 2017 empecé a hacer staking de Cosmos, que fue de las primeras redes que existieron de staking. Y a partir de ahí, bueno, pues Cosmos, Polkadot, Avalanche, en todas, ¿no? ¿Y dónde está la cosa esa? Ah, está aquí. Entonces, eso es simplemente muy brevemente sobre mí. Y ahora quería comentaros, hablar un poco sobre el roadmap que ha ido teniendo, o sea, no el roadmap futuro, sino el roadmap que ha ido teniendo Ethereum, porque de cierto modo ha ido marcando el paso de todas estas cosas, ¿no? De todas estas tecnologías, y tiene un paso muy pausado, muy lento, una lentitud intencionada, donde los desarrolladores creo que son de los que más disfrutan de la blockchain, son los desarrolladores que trabajan para Ethereum, que no tienen ningún CEO, ninguna empresa encima presionándolo, hacen lo que les gusta. Cuando vas a un evento de Ethereum, tú los notas, que están los tíos muy contentos. Y realmente cuando Ethereum ha pasado de Proof of Work a Proof of Stake, lo han hecho de la mínima forma posible. Por eso pongo ahí que Ethereum, el staking de Ethereum para mí es un MVP, es el mínimo producto viable de staking
Es lo que han hecho y es lo que tenemos ahora. O sea, es un staking muy precario y con muchas limitaciones técnicas. Tiene limitaciones de, por ejemplo, en el número de Ethereum que necesitas para hacer staking son 32. Eso te limita un montón de cosas. No puedes hacer staking delegado. No puedes dejar que alguien haga staking por ti. No puedes repartir, por ejemplo, las recompensas. Un operador no puede hacer staking por ti y tú quedarte con un porcentaje. No puedes hacer ese split de los rewards. No se puede. De hecho, cuando empezó no se podía, cuando empezamos a hacer staking no se podía ni sacar del staking, ¿vale? O sea que, para que veáis que es verdad que ha sido un producto mínimo viable lo que han sacado, y ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, con esa lentitud intencionada y con esa parsimonia, porque, a ver, yo me imagino a estos tíos, ¿vale? Los desarrolladores de Ethereum, tú puedes conducir un camión de papa desde el sur de España al norte de Francia, ¿vale? O puedes conducir una caravana por la costa, tranquilamente, y disfrutando del camino, ¿no? Entonces, porque eso se lo pueden permitir, porque Ethereum realmente no está compitiendo en ninguna liga. Ha habido un montón de Ethereum killers, ¿no? Muchas redes que surgen para competir con Ethereum, realmente están compitiendo entre ellas, pero Ethereum no está compitiendo en esa liga, ¿no? Entonces, en este plan, lo que veis ahí abajo es como el roadmap futuro, ¿no? Lo voy a decir en andaluz, que suena todavía mucho más interesante, de merge, de surge, de verge, de purge y de splurge, ¿vale? Suena como alemán, ¿no? Pero esas son las fases del roadmap de Ethereum. Hemos hecho ya de merge, ¿vale? Que eso lo que significa es que ha habido, como hemos pasado de Proof of Work a Proof of Stake, eso no se cambia un día y se hace un snapshot y dice, pues apagamos el Proof of Work y empezamos el Proof of Stake. No. Ha habido un tiempo también muy largo, muy intencionado, en el que han convivido las dos redes de Proof of Stake y Proof of Work. Y merge significa unir, y hay un momento en el que los hemos unido y ya entonces ya, esa ha sido la primera fase, ¿no? En ese roadmap surgen muchas oportunidades. Una de las oportunidades, por ejemplo, han sido los L2, los layers, las capas 2 que le dan como más potencia a Ethereum. Eso es una ventana de oportunidad que es ahora, ¿no? Donde han surgido, yo qué sé, Polygon, Arbitrum, muchas redes que multiplican la potencia de Ethereum y reducen los fees, ¿no? Esa ventana de oportunidad es posible que se cierre en un futuro cuando esas L2 sean parte nativa de Ethereum. Eso es lo que significa, por ejemplo, de surge, ¿vale? Que en el surge, no sé cómo se dirá, surge, ¿no? Ahí pues Ethereum empieza a ser sharding, empieza a ser sus propias L2, ¿no? Su propia, multiplica la potencia, pero ella misma, ¿no? Entonces, hemos tenido un tiempo de oportunidades para las Layer 2, donde ahora tampoco sabemos cuándo se va a cerrar esa oportunidad, ¿no? Y realmente, mira, los iconos esos que os he puesto ahí es lo que ha ocurrido para que Ethereum sea capaz de hacer staking, ¿vale? Antes de pasar al staking, lo único que teníamos era la cajita de arriba. La cajita de arriba es el software que hacía todo. Hacía la prueba de trabajo, el proof of work, hacía las transferencias, escribía la blockchain, hacía los bloques, hacía todo eso. Cuando decimos que un software se divide en capas, lo que hacemos es que creamos diferentes software para hacer diferentes cosas, pero de forma coordinada, ¿no? Entonces, lo que veis arriba es la capa de ejecución y el Lighthouse y el Teku forman parte de la capa de consenso. El Lighthouse es uno de los clientes que hay. Hay varios clientes, que eso es otra cosa que no tiene ninguna otra red de todo el panorama que vemos en blockchain. No hay ninguna red que tenga tantos clientes. Clientes me refiero a software desarrollado por equipos de trabajo independientes. Eso no se habla tanto de la descentralización que implica tener grupos de trabajo independientes creando software para tu propia red, ¿vale? Hablamos, por ejemplo, de que Avalanche o Polkadot o Cosmos, cada una de ellas es un solo software el que ejecuta la blockchain. Sin embargo, en Ethereum tenemos cinco clientes
de la capa de consenso, tenemos 4 o 5 también de la capa de ejecución. Eso da mucha robustez también a un proyecto, ¿no? Y el hecho de que se añadan capas de software, pues tiene la contrapartida de que también se añaden complejidades. Y en estas complejidades y en este producto mínimo viable del staking es donde surge el DVT, que son redes que vienen a complementar cosas que Ethereum no hace de por sí sola, ¿vale? Igual que Ethereum por sí sola no es capaz de hacer L2 todavía, o empieza a hacerlo ahora, ¿no? Hace redes de tipo Zero Knowledge Proof, sus propias L2, ¿no? Pues en el staking aparecen ahora una serie de proyectos que vienen a complementar lo que Ethereum de por sí no hace, ¿no? ¿Y qué es lo que no hace Ethereum de por sí? Bueno, pues no te permite hacer staking de un Ether o de 0,1 ahora mismo. Eso es, para el gran público, eso es fatal. No permite a operadores independientes, como por ejemplo Dragon Stake, no nos permite hacer staking delegado de otras personas y no nos permite cobrarle la comisión. Entonces, digamos que tenemos ahí una puerta cerrada. En ese escenario, ¿quién ha aprovechado primero esa ventana de oportunidad? Bueno, pues lo han aprovechado proyectos centralizados, como puede ser Lido o los exchanges, ¿no? Esos proyectos han dicho, muy bien, no hay problema, que el staking de Ethereum son 32 Ether, no se preocupe usted, me da usted los 32 Ether, que yo le hago el staking, pero yo soy el custodio, ¿no? Entonces, en Lido, pues en Lido tú depositas tus 32 Ether en un smart contract y ellos a cambio te dan una ficha que es una promesa de que te lo van a devolver. Pero el control lo tienen ellos, ¿no? Sin embargo, la novedad, y lo que vengo a contaros, es la parte de la derecha. Maneras descentralizadas de hacer eso mismo, de permitir a operadores independientes hacer staking delegado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en esa lista tenemos SSV, que ha sido la primera en salir al mercado. Tenemos Diva y Obol, que están en fase de testnet. Y curiosamente, Lido está trabajando ahora mismo con Obol y con SSV. O sea, Lido va a dejar de ser tan centralizado y va a permitir la entrada a operadores independientes y no permisionados gracias a este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, ese riesgo que tenemos ahora mismo, que todo el mundo dice que Lido tiene un 30 y pico % del staking acumulado, que es un riesgo, va a empezar a diluirse. Entonces, también le van a pegar un vampire attack muy interesante a ese 33%, la gente de Diva, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona exactamente esto? Bueno, pues como una de las limitaciones es que la clave privada de un validador, que son 32 Ether que tú depositas, esa clave privada la tienes que ceder a los operadores. Si se la cedes a un operador así directamente, pues el operador tiene tu clave privada y eso ya sabemos que es un peligro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen este tipo de redes? Pues este tipo de redes lo que hace es que la clave privada, que sería la llavecita del medio, la fracciona en trocitos y a cada operador le da un trocito. Entonces, los operadores tenemos un trocito de la clave privada, pero ninguno podemos construir la clave privada entera. Con lo cual, se vence esa barrera de que nadie puede hacer staking en tu nombre. Ahora sí podemos hacer staking en nombre de otros, ¿no? Al dividir la clave, estamos contribuyendo a que la red sea más resiliente, porque cuando tú divides una clave en 4 trocitos, realmente no necesitas los 4 para volver a generar la clave original. Con 3, por ejemplo, te valdría. ¿Vale? Esto funciona igual que las multisig. ¿Quién sabe de aquí qué es una multisig? Vale, pues ese rollo aplicado a una clave privada de un validador. Entonces, este primer proyecto de SSV, cada vez que alguien deposita 32 Ether, el smart contract, o sea, la red de los nodos de esa red, porque esos son nodos
que se comunican entre sí y es otra red aparte de Ethereum, no es Ethereum, son máquinas que no son las mismas que están operando en Ethereum, sino una red P2P que solamente se dedica a hacer la ceremonia de partir la clave, repartirla entre los validadores y poner a validar esos 32 Ethers en la capa de consenso, ¿no? A su vez, esa capa, esos operadores están funcionando como un proof of stake, realmente, como un consenso BFT, que se llama Byzantine Fault Tolerant, que es el consenso que ha implementado Ethereum, el que tiene Cosmos, el que tiene Polkadot, ese tipo de consenso que necesita 2/3 del stake para poder continuar con vida la red, pues ese mismo mecanismo utilizan los operadores de una red como SSV para ponerse de acuerdo y ir generando las firmas, ¿vale? Porque cada vez que tiene que salir un bloque, tienes que firmar con la clave del validador. Y esa clave está distribuida en trocitos, pues las juntas, firmas y para adelante, ¿no? Entonces, así es más o menos como funciona el DVT. Luego hay clusters de esos operadores que, por ejemplo, estoy hablando de 4 normalmente, pero pueden ser los que sean, pueden ser 7, pueden ser 8, los que comparten una misma clave privada. Esos operadores están descentralizando lo que sería un validador que ahora mismo, si eres solo staker, está en tu casa, en un DAppNode o en un ordenadorcito, está haciendo su firma, pues de repente en vez de estar ahí, pues está en muchos países, cada trocito de la clave privada está en muchos países, en muchos centros de datos, estás distribuyendo y en muchas regiones, estás descentralizando una cosa que ya era descentralizada, pues la estás descentralizando más, ¿no? Además, pues añade esa capa de robustez, porque si uno de esos operadores falla, ese validador no es slasheado, no es penalizado por estar offline, porque quedan los otros que están firmando por ti. Con lo cual, a los stakeholders, a los que ponen su stake ahí, sus 32 Ethers, pues eso les viene muy bien, porque estás recibiendo el mismo reward, pero estás reduciendo muchísimo tus riesgos, ¿no? Tu riesgo, cuando tú tienes un validador en Lido, tu riesgo es que el operador que te haya tocado esté offline. Recientemente creo que ha habido algunos slashes, no sé si ha habido slashes en Lido, y eso es porque las máquinas de esos operadores, que además son una camarilla elegida a dedo por la DAO de Lido, ¿vale? Nosotros no hemos entrado en Lido, básicamente pues, tampoco hemos optado a ello, no lo hicimos, pero podríamos haber entrado en esos 30 y pico operadores que hay ahí, que están seleccionados. Pues si a mí me toca un montón de stake de Lido y mi ordenador falla, pues esos nodos son slasheados, ¿no? Entonces, con este tipo de tecnología de DVT se reduce esos riesgos. Y esto, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Representarlo de otra vez, también hay clúster de clúster, ¿no? Al final, bueno, ¿cuál es la pinta que tiene este primer ecosistema que ha permitido esto? Bueno, pues este ecosistema tiene ya muchos operadores. Hemos empezado con una serie de operadores permisionados primero, ¿vale? Ahora mismo todavía no se puede apuntar todo el mundo. Como veis ahí, en los operadores verificados, ahí está Dragon Stake, ¿no? Y otros 20 más. Hemos empezado 20 operadores a funcionar con esta red ya en Mainnet, ¿vale? Después de haber pasado año y pico, 2 años, en Testnet. Nosotros, además de contribuir a dar este servicio de staking, también hacemos utilidades. Por ejemplo, el Explorer de esta red, pues por eso salimos aquí en pequeñito a la derecha en Toolings. También tenemos ahí, porque el Explorer, como si fuera el Etherscan de SSV, pues también lo hacemos nosotros, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a SSV, que es interesante en tanto en cuanto que es la primera que ha hecho esto en Mainnet, ¿vale? Otra que tenemos también haciendo algo parecido es Obol. Bueno, una cosa que no he dicho de las redes estas de DVT es que el token que tienen esas redes es el que va a acumular el valor que crea ese negocio, ¿no? O sea, esta red SSV tiene un token que se llama el SSV, que es el que se utiliza para pagar los fees dentro de la red, y ese token además acumula el valor de la red, ¿no? Si esta red triunfa, pues el que tenga SSV pues, se va a revalorizar, ¿no? Entonces,
Tenemos aquí también Obol, que hace algo parecido. El cliente de Obol se llama Sharon y como veis ahí, favorece en que también permite dividir el reward entre lo que se lleva el dueño de los 32 Ethers y lo que se lleva el operador por su trabajo, pues permite hacer un split. Ofrece también un SDK, que es un toolkit para que la gente desarrolle sobre Obol, y una especie de Launchpad, que es una página web donde la gente puede depositar sus tokens, ¿no? El proceso de hacer staking nativo en Ethereum es un dolor. No sé si alguien lo ha llegado a hacer, pero es un dolor y no es apto para nadie, vamos. O sea, a mí me cuesta. Entonces, todo lo que sean hacer dashboards que te permitan depositar un token y ya ponerlo en stake, pues eso es muy interesante, ¿no? Como veis, la arquitectura de estos DVT consiste en añadir una pequeña capa más sobre lo que ya teníamos. Tenemos la capa, ahí hay más dibujitos, más iconos diferentes, porque ahí están más representados los clientes diferentes, ¿no? Porque ahí está el Guest, está el Ericon, está Lighthouse, Prism, Teku, ¿vale? Todo eso son software que crea la comunidad y empresas que trabajan para Ethereum de forma independiente, porque tienen cada uno su parte del pastel. El iconito verde es la capa que introduce Obol, que la introduce antes de la capa de la capa de consenso. O sea, hace lo mismo, se trata de hacer una ceremonia de dividir la clave para después, cuando te toque validar, la juntas, ¿no? Es el mismo caso. Sin embargo, este Obol, por ejemplo, sigue teniendo la limitación de los 32 Ethers. Obol está más destinado a plataformas como los Exchange o como Lido. Por eso Lido lo va a utilizar, pero esto no lo vaya a poder utilizar la mayoría de vosotros porque tenéis que tener 32 Ethers para ponerlos ahí, ¿vale? ¿Qué software sí que vais a poder utilizar? Pues el de Diva. El de Diva ya rompe todas las limitaciones que tenemos. Podéis hacer staking desde un Ether, los operadores se eligen al azar, o sea, yo me presento de operador en Diva, no tengo que pedirle permiso a nadie, simplemente me añado a la red y por el hecho de estar mi máquina ahí encendida, con el tiempo me van a caer fragmentos de claves. Cuando me cae un fragmento de clave de un validador, ya empiezo yo a validar. Y además, te hace el split automático de los rewards, ¿vale? Como la parte de Diva es muy compleja, la parte técnica, ¿vale? No quería asustaros mucho, pero aquí a la derecha veis un pequeño esquema. Está el P2P de los clientes de Diva, que son los nodos que estamos validando ahí, conectados unos con otros, intercambiándonos trocitos de clave continuamente. Eso interacciona con un smart contract, que es donde vosotros, el público en general, va a depositar vuestros Ethers en un smart contract. Cuando el smart contract llega a 32, se dispara un proceso que es el que crea un validador en la red de Ethereum y reparte las claves entre operadores al azar. Si uno de esos operadores empieza a fallar, el propio protocolo le pega una patada y mete otro. Entonces, es como muchísimo más resiliente que la otra. Las otras dos redes que os he mencionado, una vez que se forma un clúster, ya tienes que entrar tú y cambiar tus operadores si uno está fallando. En Diva eso va a ser totalmente transparente para los usuarios y va a permitir pues que hasta 16 operadores estén validando un mismo validador, o sea, operando con un mismo validador. 16, la clave la puedes dividir en 16 trocitos. Al final, esto también promueve mucho la diversidad de que esos operadores, cada uno de su madre y su padre, y tiene un cliente, otro cliente, uno está en un país, otro está en otro país, ¿no? Entonces, al final, la forma de trabajar de los DVT es básicamente la misma. Hay un smart contract, que es el que recibe los Ethers. Hay un proceso que en Diva, por ejemplo, es una computación distribuida, porque, claro, si tú tienes que partir una clave privada, no se la vas a dar a un operador para que la parta, ¿no? Entonces, hay una computación distribuida para que como si fuera una CPU o un ordenador, está distribuido también y ninguno de ellos tiene en ningún momento todas las claves.
o sea, la clave completa. Eso está muy bien pensado también, ¿sabes? En fin, que si hacemos una comparativa un poco de los protocolos que hay, si tú eres un solo staker, o sea, si tú tienes 32 Ether en tu casa, pues no tienes liquid staking, nadie te va a dar un token derivado por tus Ether, ¿vale? Tú vas a tener que tener tu propio hardware, los rewards van a ser 100% para ti, y no tienes redundancia, o sea, si tu máquina falla, tú empiezas a perder dinero. Los otros protocolos, pues mira, en DIVA no hay mínimo, te dan un token líquido a cambio, el DIV-ETH, y los últimos dos es lo que he puesto como más centralizados, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que aquí hay una única entidad que se hace cargo de tu Ether, ¿no? Si tú estás haciendo staking en Binance y Binance al final la lía y lo cierran, pues es posible que te quedes sin los 32 Ether. Eso no va a pasar nunca cuando estás haciendo un DVT, porque tú sigues teniendo el control y la custodia de tus tokens, ¿no? Y con esto quería terminar más o menos, ¿no? esta comparativa. Así que muchas gracias.